Bueno, estamos en el último día de este encuentro. Allí, Sonia. Dime Listo, tú, Sonia. sí, estamos. Bueno, perfecto. Bueno, aquí estamos en el séptimo día de el segundo encuentro latinoamericano integral. Sonia Fabiola Dimitropoulos es mi compañera de Chispazos Literarios. Juntas estamos terminando este ciclo que realmente estuvo con unas ponencias muy interesantes, con videos también que estamos subiendo de los que no pudieron asistir en forma presencial. Y bueno, el toque de lo literario, que hoy vamos a terminar con dos ponencias muy interesantes desde Chipazos Literarios. Hoy vamos a tener la presencia de Silvia Carlini, va a ser la primer disertante. Etelvina Tesio nos dejó un video para que pudiéramos conocer su ponencia. Hugo Benavides de Perú, Janina Malicia, Verónica Fernández de Argentina, Miriam Pérez, y bueno, yo voy a cerrar con una ponencia relacionada a lo que pretendemos muchos como resultado del patrimonio funerario. Pasamos a la siguiente placa, Sonia. Voy a presentar a Silvia Carlini. Ella es antropóloga, nos va a estar hablando sobre antropología y cementerios, metodologías de investigación para su análisis. Silvia Carlini es licenciada de Ciencias Antropológicas con orientación sociocultural de la UBA, también es becaria doctoral del CONICET, es docente en el seminario de grado, abordaje de antropología y arqueología forenses, problematización y enfoques actuales. Esto es la UBA. Y profesor del curso de extensión universitaria, herramientas antropológicas en el quehacer cotidiano en cementerios, también de UBA. Desde el año 2015 ha venido desempeñando diversas tareas relacionadas a la antropología de la muerte y al morir, generando artículos académicos y de difusión publicados en diferentes espacios. Integra la colectiva de intervención ante las violencias y el grupo pericial en antropología forense. A su vez, se ha desempeñado como investigadora en proyectos de investigación de diferentes facultades. Te doy la palabra y te dejo a cargo de tu presentación. Perfecto. Gracias. No pensé que el leído quedaba tan largo, así que disculpen. A ver, voy a compartir pantalla. Pestañas. Ya lo tengo acá. Ahí ya lo abro. Bueno, un poco se ve ahí. Sí, ¿no? Calculo que sí. Bueno, cualquier cosa, Todavía díganme, no, pues se tendría que ver. ahora sí. Ahí ¿No? se ve, pero no Ah, en pantalla perfecto. completa. Le falta- Listo, ahí lo pongo en pantalla completa. Ahí está. Bueno, un poco lo que me presentaba Graciela, mi abordaje es antropología simbólica, antropología de la muerte, y ahora voy a hablar un poco de cómo empieza mi trayectoria en esto particularmente que voy a presentar y cómo se vincula a los cementerios y a la investigación. Bien, mi doctorado, el que estoy haciendo ahora en CONICET, tiene el objetivo de analizar de una perspectiva etnográfica, que es la metodología que usamos los antropólogos, que es el trabajo de campo, para analizar las diferentes dinámicas burocráticas e institucionales que pasan en las trayectorias postmortuorias de los cuerpos ingresados que ingresan a los cementerios como NN. Entonces, lo que yo hago es analizar las dinámicas administrativas de los trabajadores de tres instituciones que yo elegí como objeto de estudio. Una es el cementerio de Flores, otro es el cementerio de Morón en la provincia de Buenos Aires y el otro cementerio que elegí es de la provincia de Córdoba, el cementerio de San Vicente. Lo que me fue sucediendo en toda esta trayectoria y entre todo este trabajo de campo es que el cementerio de Flores en Ciudad de Buenos Aires no ingresa en NN. Si bien es un cementerio público, en él no ingresan cuerpos sin identidad, ¿no? Cuando hablamos de NN hablamos de cuerpos que no tienen identidad. ¿Por qué a mí me interesa específicamente estos cuerpos? Porque pueden ser personas que están siendo buscadas. Mi orientación en esta investigación es
es en poner a pensar qué pasa con las desapariciones en democracia, ¿no? Por eso, una de las posibles hipótesis es que algunos cuerpos que ingresan sin identidad a cementerios sean personas que actualmente están buscando diferentes organismos institucionales de todo el país. Un ejemplo clásico, y capaz que lo conocen, es el caso de Luciano Arruga. Hay muchos más, pero este es uno de los más conocidos, que bueno, era un chico que ingresaron como en el cementerio de la Chacarita y lo identificaron 5 años después. Su mamá y su hermana lo seguían buscando, pero no sabían qué había pasado con él. A partir de esto, con disparador, yo empiezo a analizar qué pasa entonces en los cementerios para que sucedan ingresen estos cuerpos sin identidad y pasen tantos años hasta que se llegue a una identificación. ¿Sí? Entonces, un poco, este sería el objetivo de mi tesis de licenciatura. Como dije, yo No trabajo se desde está la viendo antropología. el PowerPoint. No se está viendo el No, PowerPoint. ¿no? ¿No, No, no ven que dice compartí de nuevo, investigación? por favor. Compartí de Listo, nuevo. ahí lo comparto. Ahí lo ven. Sí. A ver, espera que lo voy a cerrar y voy a dejar y voy a compartir otra vez. Permitir. Ahí lo comparto de nuevo. Toda la pantalla, ventanas. No sé por qué ahora no me figura. Ah, porque lo cerré. Dame un segundo que lo abro de nuevo. Porque la computadora, entonces ahora no me lo quería abrir. Disculpen. Bueno, de todas maneras, con o sin PowerPoint, les seguía diciendo que yo trabajo desde la perspectiva de la antropología. Ya lo vamos a compartir. Ahí está, bueno. Pues ahora vamos a compartir otra vez. Ventanas. Ahí está. ¿Ahí lo ven? ¿Se ve ahí? A ver, ahí sí, falta Sí, ampliar. prefiero no ampliarlo porque a veces cuando lo amplío deja de verse. Si no Perfecto. les molesta verlo así por las dudas, No molesta. Se ve bien. perfecto. Prefiero que se vea chiquito, pero que se vea. Igual es más que nada unas cosas puntuales. Bien, ahí dice investigación, si se ve eso, buenísimo. Yo lo que les decía es que desde el marco teórico que trabajo es la antropología de la muerte, que analiza las diferentes concepciones de la muerte y el morir a lo largo del tiempo. También trabajo con la antropología simbólica, que analiza un poco los rituales de las diferentes comunidades. Y bueno, después trabajo con antropología política, antropología burocrática. Un poco voy juntando diferentes líneas de la antropología para analizar específicamente esto que les estaba explicando previamente. Bien, obstáculos para el ingreso. Acá la ponencia que yo quería un poco contar y comentarles es un artículo que se está por publicar ahora en diciembre, en donde trabajo las dificultades que yo tuve para poder ingresar a los diferentes cementerios que elegí, ¿sí? En principio estos obstáculos vienen de la mano de que la muerte aún hoy es considerada como algo tabú, mayormente. Después, otras de las dificultades que a mí me pasaban para ingresar a los cementerios a hacer mi investigación eran las desprolijidades administrativas que había en los cementerios. Esto es que, bueno, yo a veces quería presentar una nota para decir, bueno, vengo de la facultad, vengo del CONICET, y esa nota quedaba en el aire, no se la daban a nadie. Después, otra de las cosas que pasaba era que había muchas áreas que se ocupaban del cementerio, desde la municipalidad hasta el área de derechos humanos, el área de, no sé, específicamente de cementerios. Había muchos lugares, entonces era todo como un laberinto burocrático de papeles, presentaciones, que yo tenía que ir indagando porque no sabía para dónde tenía que ir, para poder ingresar al cementerio y tener una entrevista con algún empleado administrativo o con alguien del cementerio, porque yo lo que quiero recabar, porque aún hoy estoy haciendo la investigación, es información sobre cómo se anotan, cómo se buscan, cómo se anotan las personas que ingresan, cómo exhuman esos cuerpos y todo lo que a mí me puede ayudar a entender qué pasa en cada uno de los cementerios. Otra de las complejidades que tuve para empezar la investigación es que había tiempos muy laxos. Yo me presentaba
y de repente me decían, bueno, venite a los 3 meses. Claro, y yo, el tiempo de la investigación me corre, así que eso también fue una dificultad. Y por otro lado, en el caso específicamente del cementerio de San Vicente, en Córdoba, me pasaba que como yo pertenecía a otro espacio, porque yo estudié la UBA y mi lugar de trabajo es Ciudad de Buenos Aires, no entendía bien las dinámicas de ese cementerio particular. Y tampoco, como yo venía de la Universidad de Buenos Aires, tampoco me conocían o no conocían a nadie que esté relacionado a eso. Entonces también esa era otra de las dificultades. Entonces, ¿cómo yo hacía para analizar mi objeto de estudio, que eran estos 3 cementerios? Bien, un poco lo que yo tuve que hacer es pensar en 2 términos que son muy importantes en la antropología, que son, por un lado, el campo, que es un concepto ideal de trabajo antropológico, en donde yo voy a hacer un encuentro que sea profundo e interactivo con mi objeto de estudio, ya sean cementerios, personas, es más. ¿Por qué? Porque actualmente el escenario de análisis de la antropología es muy variable. No necesariamente tiene que ser una isla alejada, como se creía en los primeros tiempos de la antropología, sino que puede ser un barrio, una casa, una oficina, un hospital, inclusive un cementerio. Entonces yo tuve que construir este campo, que sería este lugar donde yo voy a hacer mi etnografía, dadas las situaciones que yo tenía, lo tenía que construir. Eso por un lado. Y por otro lado, una de las cuestiones que yo necesitaba sí o sí era construir un pacto etnográfico. Esto es, que para yo poder acceder, yo necesitaba generar ahí un acuerdo entre los individuos y las instituciones que van a componer mi investigación. Entonces yo lo que tenía que hacer era, ese momento inicial, tenía que trabajarlo, tenía que entender, intentar hablar con la gente. Ahí ya empezaba yo a trabajar mi labor etnográfica, porque esa conformación de esa relación entre el investigador y los sujetos, para mí era fundamental, porque si yo no entablo una relación con la persona que me va a brindar información, es imposible poder saber lo que está pasando y es imposible llegar a un análisis de mi investigación. Entonces, estos 2 conceptos para mí fueron claves al momento de iniciar mi tarea como investigadora. Lo que para mí también fue importante es que un acceso completo al campo y al pacto etnográfico es lo que me va a permitir a mí analizar el objeto de estudio. En mi caso, los cementerios y la administración de esos cementerios, ¿no? Y cada vez lo más mínimo de esa administración. Bien. Entonces, ahora lo que me gustaría así como ver, obviamente en líneas generales, porque es muy, muy específico, pero obviamente no da el tiempo, hablar sobre cada uno de los cementerios y un poquito lo que pasó en cada uno de ellos. En el cementerio de San Vicente, una de las complejidades que tuve, como les mencionaba antes, es como el sentirme extranjera. Extranjera es un concepto que usa un autor que se llama Da Silva para hablar de cuando uno va a un lugar y no es visto como autóctono ahí, ¿no? Entonces yo ahí me sentía rara porque no conocía cómo se llegaba al lugar, me decían que el barrio era un poco peligroso, entonces claro, yo desconocía porque yo no nací en Córdoba, entonces como que estaba ahí media analizando toda la situación. No conocía, como dije, las dinámicas territoriales, la realidad es que no sabía bien qué pasaba en ese lugar, y eso me dificultaba ir, porque no sabía qué horario ir, no entendía bien a quién acudir. Otra de las cuestiones era, las acciones administrativas eran re distintas a Buenos Aires, porque ahora vamos a comparar un poco, pero no era lo mismo como me pasó en Morón o como me pasó, después yo terminé analizando el cementerio de la Chacarita, era totalmente distinto. Acá no había como una persona específica del cementerio, sino que yo tuve que, bueno, gracias a Graciela, que me invitó el año pasado al encuentro de cementerios que hubo, conocí al director general de cementerios y con él pude generar una confianza donde me dio el número de teléfono de la directora del crematorio y ahí fue construyendo mi pacto etnográfico. Pero la realidad es que me fue bastante difícil. También tuve un par de negativas porque cuando fui a hacer el trabajo de campo al cementerio de San Vicente, el administrativo me decía que él no tenía ni idea, no sabía, que él hacía todo lo que le decía la morgue y nada más, como que se agotó ahí la investigación y yo digo, no puede ser, tiene que haber algo más. Bueno, después fui a la morgue y demás, pero tuve unas negativas. Y como bien les decía recién, me sirvieron ahí la cuestión informal, me sirvieron los contactos, porque yo pude contactarme con alguien por fuera de lo formal y tener un acceso al cementerio.
Actualmente tengo contacto con la directora del crematorio, me va a contactar con el nuevo director del cementerio de San Vicente y ya fui una vez a la morgue y voy a volver a ir a la morgue de Córdoba, ¿no? Entonces eso se me abrió mucho el campo. Acá tengo algunas fotos de cuando fui a hacer trabajo de campo al cementerio. No, a mí me llamó mucho la atención cómo estaban las tumbas alejadas por un lado y por otro lado todas juntas. Bueno, estas son algunas fotos que saqué a modo de ejemplo, ¿no? Pero ya calculo que lo deben conocer. Por otro lado, el cementerio de la Chacarita, como yo les contaba, yo elegí el cementerio de Flores. Pero ¿qué pasa? En el Flores no hay ingreso de ADN. Entonces, para mi investigación no servía. Las dificultades para poder acceder a los documentos no las pude todavía saltear. Yo presenté una nota formal y no tuve contestación aún. Tuve que informalmente contactarme con gente que conozco para que me den algo de información, pero formalmente nunca pude tener acceso, aunque presenté una nota de ingreso y demás, no pude. O sea que eso es una dificultad muy grande que yo tuve para poder ingresar y ver los papeles y tenerlos en la mano, a diferencia de otros cementerios que pude hacerlo. Los tiempos laxos de nuevo, les presenté la carta y nunca me contestaron, volví a ir y no sabían de qué nota hablaba, y como les decía, tuve que realizar abordajes informales, meterme en el cementerio y caminar yo, hablar capaz con sepultureros. Ahora tengo que ir de nuevo al cementerio y voy a adquirir un poco esa dinámica, ¿no? Así que tuve que ir por el lado informal, hablar con alguien que conozco, que me cuente un poco, pero si no, formalmente no pude ingresar más allá de que yo le presenté la nota, me presenté como también yo trabajaba en la osteoteca del Chacarita hace unos años, no tenía ni idea que existía una osteoteca, ¿no? Entonces ahí las cuestiones administrativas me fueron bastante complejas. Acá hay unas fotos también. Acá se ven del lado derecho, son las tumbas que están relacionadas al COVID, son tumbas nuevas, que esto para mí también era interesante remarcarlo, ¿no? Porque era todo un sector del cementerio de la Chacarita que estaba puesto específicamente para todo lo que fue COVID, ¿no? El cementerio de la Chacarita es el único, uno de los más grandes de Ciudad de Buenos Aires, perdón, no es el único, pues está el cementerio de Flores a nivel público y el de Recoleta, pero en Recoleta tiene otras dinámicas, ¿no? Ya no se ingresa a personas como pasa en Flores o en Chacarita. Bien, y por último el cementerio de Morón. El cementerio de Morón pertenece al conurbano bonaerense, ya no es capital de Buenos Aires, por eso también a mí me interesaba, porque yo hago una etnografía multisituada, se llama. Mi idea es poder analizar diferentes lugares, ¿no? Que quede todo en Buenos Aires, entonces elegí lugares bastante distintos, y ahí lo que me pasó es que yo directamente fui a la municipalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque conocía las dinámicas del lugar, porque yo nací en Morón, entonces fui directamente a la municipalidad. También hubo tiempos lapsos nuevamente, pero me dirigieron al área de derechos humanos donde yo fui y ahí me habilitaron para que yo pueda entrar al cementerio. ¿Por qué el área de derechos humanos? Porque mi solicitud pasó por legales. Entonces, como está relacionado a desapariciones, el área de derechos humanos que se encarga de desapariciones en dictadura tuvo que tomar una determinación. No hubo ningún problema, pero de todas maneras fui yo a golpear la puerta porque no tenía contestación tampoco. Y el tiempo me iba pasando. Para mi investigación el tiempo es sumamente importante. Al final de todo, el permiso fue concedido y con mi interlocutor sigo charlando. Ya fui 3 veces al cementerio, ahora voy a volver a ir. Siempre me pasa información, él está sumamente predispuesto a esta investigación y la verdad que es un gusto poder hacer trabajo de campo ahí. Pero de todas maneras, costó unos meses. Bien, acá hay una foto del cementerio de Morón, también ahí las tumbas y el ingreso al cementerio tiene como una plaza central, que me gustó mucho la foto porque era un camino largo hasta el fondo, así un poquito fotos de mi autoría. Y bueno, conclusiones, como para ir cerrando un poco, los 3 ejemplos para mí funcionaron de disparadores para pensar la diferente construcción del campo, los diferentes interlocutores. Hay una de las principales, esperen que me atragante, una de las problemáticas principales que noté mucho fue que le consideraban a la muerte como tabú. Todo el mundo, todos los que yo iba a preguntarles me decían, che, pero investigás esto vos, qué raro, ¿no? Era como siempre ahí les costaba un poco. Por otro lado también tenía que explicar reiteradas veces lo que yo tenía que hacer porque no entendían bien, les daba como una sensación
media de desconfianza, ¿no? Se dudó bastante de lo que yo hacía hasta que, bueno, después les terminaba explicando. Ellos todos me decían, pero en democracia, desapariciones, no era dictadura. Le digo, no, yo trabajo con esto, y ahí un poco me permitían un poquito más el acceso. Y por último, lo que les dije, le quedó evidenciado, ¿no? Había lógicas estatales que evidenciaban una falta de políticas de acceso a la información claras. No hay algo homogéneo a nivel del país, hay un deficiente registro de los datos, a veces los datos se registran en papel, otras veces en computadora. Todo esto lo que hizo fue, hay una falta total de comunicación entre las esferas propias de este entramado estatal, porque un área sabía que existía yo y la otra no, por ejemplo, y eso hacía que los tiempos sean más largos. Y a mí lo que me pasaba era que dificultaba la recolección de los datos que me sumaban a la investigación. Así que bueno, un poco a grandes rasgos lo que yo quería contarles de otro lugar, ¿no? De un lugar capaz más metodológico, lo que me fue sucediendo a mí en los cementerios, y que obviamente para mí es sumamente también importante lo que pasa, porque mi objetivo general es tratar de entender y postular una homogeneización de los datos de ingreso a los cementerios en todo el país, ¿no? Entonces, un poco, bueno, esta es mi experiencia a nivel de metodologías antropológicas para ingresar a estos lugares.